Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contento de estar con ustedes acá, compartiendo una clase, no sé si me encanta tener bastante chicos interesados por la cocina. Primero quiero disculparme porque estoy muy resfriado, estoy muy congestionado, así que me van a escuchar hasta de pronto un poquito toser. No debería estar cocinando hoy día porque estoy resfriado, pero dadas las circunstancias de ir desde Lima hasta acá para no hacer nada, entonces no es correcto. Además, quiero transmitir un poco lo que es mi cocina, lo que es cómo hemos nosotros ido trabajando toda la parte gastronómica dentro de mi país para ayudar a tener la cocina que tenemos ahora. Si nosotros comenzamos a hablar de cocina peruana, señores, nos podríamos a pensar, si comemos en la mañana y en la tarde un plato de cocina peruana durante muchos días, pasaría un año y todavía no terminaríamos de comer todos los platos que tenemos de cocina peruana. Estamos hablando más de 850 platos reconocidos. Y no estoy hablando de platos como, por ejemplo, decir un ajiaco que se hace en una zona de una forma y en otra zona se hace de otra forma. Estoy hablando de platos totalmente diferentes. Nuestra gastronomía data de aproximadamente 8.000 años atrás. Estamos hablando de los primeros vestigios gastronómicos encontrados, por favor, pueden pasar. Hola, yo voy pasando porque si me manejo mejor. Gracias. Estamos hablando de 5.000 años de antigüedad de historia preinca, colonial, republicana, y luego toda la parte fusionada, toda la parte de todas las demás culturas que han llegado a mi país. La primera fusión que tuvimos nosotros fue la fusión española. En 1532 llegan los españoles al país y entran por el norte del país fundando la primera ciudad que se llama San Miguel de Piura, y a partir de ahí comenzó todo el proceso de fusión hasta llegar a Lima, siendo Lima la capital del país, ciudad costera, que hizo que las facilidades de ingreso de insumo del producto sea mucho mayor, mucho mejor. Muy bien, muy bien. Entonces, pero esta primera fusión que nosotros tuvimos con la cultura española no fue una fusión pura, una fusión limpia, fue una fusión dada también por 800 años de dominación morisca en España. ¿Qué hizo que estos españoles también ya tengan algunos sabores, productos, técnicas adquiridas de los moros? Y eso fue lo que llegó a mi país. Ahí tengo unos cuadros que los voy a pasar muy rápido porque si no sería... Yo estoy resumiendo aquí todo un semestre de una clase de cocina peruana. Ustedes ven unos cuadros ahí donde estoy representando los horizontes, es decir, los periodos históricos de Perú antes del incanato. Estoy hablando del horizonte intermedio, horizonte tardío, horizonte temprano, donde se desarrollaron las culturas más importantes dentro de mi país. Y en la parte superior, la parte amarilla, ustedes pueden ver qué pasaba en el mundo, y en la parte ploma pueden ver qué pasaba en el Perú. Y entonces ahí se van a dar cuenta que es una cultura, una gastronomía milenaria. Se desarrollaban las culturas Charí, Paracas, Vicus, Saní, Pucará en el primer horizonte, mientras en el mundo el imperio tebano se estaba desarrollando también. Por ejemplo, se funda Roma, por ejemplo, también en Europa. Entonces estábamos a la par. El proceso de civilización, el proceso de cultura, de aculturización, se daba tanto en América como en Europa. Ahí tengo otra. ¿Qué pasa? Ahí tenemos ya el segundo periodo, donde estamos hablando de culturas como Mochica, Nazca, Recuay, Huarpa y Lima, que también cronológicamente iban a la par con todo lo que es las culturas del mundo. Voy a pasar estos cuadros porque en realidad son cuadros que... Estos cuatro cuadros, Yaguanacoguay, Chimuchi, Chachacha, todas las demás culturas que hemos tenido. ¿De qué se alimentaban los primeros peruanos? ¿Con qué sazonaban sus comidas? Ahí tengo algunas fotos donde ustedes pueden ver qué era lo que utilizábamos. El famoso cochayuyo, que es una alga, un tipo de alga que está sobre la mano izquierda. Al centro, los diferentes tipos de ajíes, desde el ají amarillo, el rocoto, el ají vivo, el ají charapita. Al costado, hierbas andinas como el huacatay, el chincho, la muña. Son hierbas que para ustedes suenan como chino, pero son hierbas que son parte de nuestra cocina, de nuestra gastronomía, de nuestros aderezos. A este lado de acá tenemos la pimienta molle, que los franceses la conocen como pimienta rosada,
Sale de mi país a $2, regresa a $28, empaquetada, ¿no? Esa es la pimienta famosa. Tenemos también el tumbo, acá abajo, ese es uno de los cítricos, tumbo, y después esas pelotitas rojas se llaman camu camu. Son los cítricos más cítricos del mundo. Con eso se marinaban las carnes, los mariscos, con eso se marinaban, se ponían a macerar, a curtir, para lograr ciertos sabores importantes dentro de la cocina. El achote, que ustedes también tienen, ¿no? Que es importante también dentro de nuestra cocina. Y por último, a la mano derecha, el maní. Más tarde vamos a ver vestigios de la cultura mochichibú, donde el maní era parte de ellos, representando collares de oro. ¿Qué tenemos ahí? Tubérculos, nuestros principales tubérculos. Tenemos la papa. Mi país tiene más de 8.000 variedades de papas, de las cuales 5.000 son reconocidas por el Centro Internacional de la Papa. Tenemos papas desde arenosas, tenemos papas muy secas, tenemos papas en forma de signo de interrogación, de corazón, papas en forma de piña. Por ejemplo, las papas en forma de piña vienen de una zona del país donde la cultura de esa región es darle una papa de esas al novio que pretende una mujer. Si la puede pelar, se puede casar con ella. Porque como es toda así, entonces es una parte cultural tradicional. Yuca, camote amarillo, este que ven acá al costado, que es muy tradicional nuestro, y que se utiliza en la preparación de los ceviches y también de los buñuelos y picarones. El choclo o maíz de grano grande, que ustedes lo deben conocer, más grande que el que ustedes tienen y es más blanco, más lechoso. Y por supuesto, la quinoa, el grano madre de la gastronomía peruana. Tenemos más de 3.000 variedades de quinoa, de las cuales 1.000 ya están reconocidas. Ahí tenemos la blanca, la roja y la negra. Existe perlada, existe otro tipo de quinoas también. Con ese producto vamos a trabajar hoy día en la cocina. ¿Cuáles eran las proteínas que utilizaban? Esas son las proteínas. Lamentablemente están en proceso de extinción. Es una pena que no hayamos tenido un cierto cuidado con ciertos productos en nuestra cocina y ahora vamos a tener que privarnos de comerlos para poder dejar que por lo menos se reproduzcan y sigan siendo representativos de mi país. Tenemos a la mano izquierda la pava blanca, que se prepara, con esa pava se prepara el especial de pava de la zona norte del país. Al centro ese cerdito que es ajino, que también es el peligro de extinción. Arriba lo mascotita el cuy, delicioso, frito, bien crocante. Al costado los caracoles de tierra o escargot, que salieron de mi país, se fueron a Francia y en Francia se comen como delicateces. Llamas, alpacas, taruca, que es una especie de venado, y por supuesto abajo los pescados y mariscos, que son reconocidos en el mundo por el tipo de fitoplancton que hay en mi país. En la zona del Pacífico del Perú ingresan dos tipos de corrientes, la corriente del Niño y la corriente del Humboldt, que hace que el fitoplancton de mi país, del mar de mi país, sea muy rico, muy enriquecido. Esto hace que la calidad del pescado y del marisco sea de primera. Y por ende, estamos acostumbrados a comer pescado muy fresco y marisco muy fresco. ¿Se acuerdan que les hablaba de los maníes? Miren a este lado esos collares de oro que pertenecen a la cultura mochica chibú. Se encontraron esos collares con las representaciones de maní. Eso quiere decir que desde esa época ya el maní se utilizaba dentro de la gastronomía y también como símbolo de estatus, de adorno dentro de los pobladores de la época. Arriba tienen ustedes una representación en cerámica de los choclos, de los maíces. Y abajo tienen otra representación de un zapallo loche, que se encontró en las tumbas del señor de Zimbabue 800 años antes de Cristo, más o menos dentro de la tumba como parte de su legado hacia el otro mundo que nosotros utilizamos dentro de nuestra cocina. Lo que dice arriba, Bonaparte, de Gitanas y Gavilanes, con diferentes cronologías, son los lugares donde se han encontrado los primeros vestigios gastronómicos dentro de mi país. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, por favor, yo encantado de la vida de que no soy un monólogo y podemos conversar un poco al respecto, porque después también quiero escuchar un poco de la cocina colombiana. Espero. Imperio incaico. Ya salimos de la primera parte de la cocina peruana. Vamos a pasar al Imperio incaico con el Tahuantinsuyo, siendo el centro principal del Tahuantinsuyo el Cusco, Machu Picchu. El principal inca, dentro de los 14 incas que tuvimos nosotros como casta, el principal inca fue Pachacútec, que hizo que todo eso crezca desde Panamá hasta Chile. Y el comercio y el traslado de productos sea muy fácil a través de los chasquis o corredores incas que trasladaban los productos y los iban almacenando en los tambos, que eran una especie de almacenes en toda la trayectoria, y así el inca podía comer pescado fresco en Cusco, que se traía desde la costa.
Si ustedes toman un bus desde Cusco hasta Lima, están demorándose más o menos 32 horas. Y ellos lo llevaban por ritmo. Muy bien. El centro se me está yendo la voz. El centro del Tahuantinsuyo era el Cusco, Machu Picchu, que se dividía en dos partes: el Jala Cusco o Alto Cusco, dirigido a todo lo que es la nobleza y la gente nacida del mismo Machu Picchu, y el Puri Cusco o Bajo Cusco, que eran los foráneos o la gente que llegaba a trabajar como en la agricultura. ¿Qué productos lo dejó el Imperio Incaico gastronómicamente para lo que manejamos ahora? Principalmente la chicha de jora, que es una chicha a base de maíz fermentado. En esa época no se tomaba agua porque el agua mataba por la contaminación que tenía, solo se tomaba chicha. Muy bien. Y dependiendo del tipo de evento, se iba a tomar la chicha ya muy fermentada o alcoholizada o una chicha muy fresca. Los chupis, que son las sopas que ahora nosotros tenemos, como el chupe de camarones, por ejemplo. Las languas, que son los guisos, como por ejemplo la carapulca, como por ejemplo las guapias, que son guisos nuestros, y la pachamanca, que es un entierro en el piso con piedras calientes y tapado para cocer carnes y tubérculos. Los incas eran vegetarianos, a diferencia de lo que todo el mundo piensa. Solo se comía carne cuando se adoraba al sol. Cuando se hacía sacrificio en adoración al sol, ahí se comía la carne. De diario nadie comía carne, todo el mundo comía solo verduras, legumbres. Cuando llegaron los españoles, trajeron las reses, las gallinas, los cerdos, ratitas también llegaron de los marcos, ¿no? Que no existían en América. Ellos trajeron ese tipo de productos y trajeron algunas fusiones, como por ejemplo el nombre de la mazamorra que nosotros conocemos en mi país. En los gallones eran la junta de desperdicios de toda la zona de comida que se le daba a los esclavos. Ahí comenzó el nombre de mazamorra. Azúcar, fuimos en la colonia el primer consumidor de azúcar en el mundo, lo que hizo que después se necesite gente para las plantaciones de azúcar, y llegaron, ahora les voy a explicar qué. Con la fusión morisca, es decir, los españoles trajeron la fusión morisca, logramos el uso de naranjas agrias, el uso de los cilantros, oculantros y los escabeches. ¿Qué favoreció esta fusión peruano-española y española? Varios puntos importantes. Una ciudad de puerto que facilita todo el comercio mayor, variedad de microclimas, tenemos más de 24 microclimas en mi país, lo que hace que no tengamos carestía o carencia o falta de ningún producto durante todo el año. Entonces para los chefs es mucho más fácil crear una carta cada 6 meses porque quieres cambiar, porque en realidad no es que falte producto, sino simplemente que cambiamos para variar las cartas, pero en realidad el producto existe todo el año, todos los productos. Variedad de microclimas, 3 regiones marcadas: la costa, la sierra y la selva, que nos dan diferentes características gastronómicas. Sociedad colonizadora dominante, los españoles dominaron a los incas, y eso hizo que entre con fuerza la cocina española para posicionarse dentro de nuestra región, de una cultura culinaria muy fuerte. ¿Pueden pasar eso para que no aburrirnos? En 1849 llegan los primeros chinos culíes al país. ¿A quiénes se les llaman culíes? A los chinos que vienen de la zona de Cantón. Muy bien. Ellos llegaron bajo ciertas condiciones. Deberían tener ciertas libras de legumbres, ciertas libras de arroz y una cantidad de dinero para poder trabajar en el país, pero no se cumplió. Entonces los chinos que tenían algo de poder económico se mudaron al norte del país y comenzaron a poner las primeras plantaciones de arroz. En mi país todo se come con arroz. Todo se acompaña con arroz. Entonces ellos fueron los que dieron el inicio al uso del arroz en el país. Los que no se pudieron mover de Lima porque no tenían los medios económicos, se instalaron en pequeñas chinganas, tabuaritas, picaditas, huequitos, como quieran llamarlo, en las esquinas de las cuadras, y se decía que ahí se consumía todo lo que caminaba. Imagínense qué reputación de restaurantes. Pero sin embargo fue el inicio de los famosos chifas, es decir, la fusión de cocina peruana con la cocina china. Ahí se inició. Ahora en el Perú, en cada esquina hay un chifa, un restaurante de cocina china, funcionada por supuesto, ¿no?
¿Qué técnicas de cocina nos dejaron los españoles, los chinos? Los salteados, como por ejemplo representado en un buen lomo saltado, los arroces, el uso de arroces, también importante, y todas las texturas que se manejan ahora en cocina peruana. Cuando llegaron los africanos por necesidad de las plantaciones de algodón y de azúcar al país, no se acostumbraron a nuestro clima, porque nuestro clima es muy húmedo y muy seco. Muy húmedo, perdón, y no llueve, no seco, sino húmedo y no llueve. Entonces se mudaron al sur del país, a la zona de Ica, bajo Lima, y ahí está la colonia negra más importante de nuestra cocina, y la colonia cultural una de las más importantes que tenemos gastronómicamente. ¿Qué nos aportaron los africanos? El uso de las vísceras. Como ellos eran muy pobres y no podían comer carne, solo recogían las vísceras que botaban los dueños de las grandes haciendas. Y esas vísceras eran preparadas en diferentes platos, como por ejemplo el caucao, el anticucho, que ahora tenemos como parte de nuestra gastronomía. También podemos asociar a los africanos el uso de los jarabes, el uso de las mieles, por ejemplo, y también todo lo que son ingredientes aromáticos que vienen de África. Platos fusión, el anticucho, el uso de culatos y el uso de picarones. Luego, la siguiente fusión que tuvimos fueron los japoneses, que llegaron al país a trabajar en los centros de abasto. Pero con la Primera y Segunda Guerra Mundial se tuvieron que ir porque no eran bien vistos. Después regresaron en el año más o menos 1950 y comenzaron a tener la fusión que llamamos ahora cocina Nikkei. Tenemos representantes importantes como por ejemplo Humberto Santos. Si van a Lima, vayan a su restaurante, Costanera 75, van a encontrar el viejito sentado ahí dirigiendo todo su restaurante. Es una eminencia. Es una eminencia. La diferencia entre la cocina china y la cocina japonesa es que la cocina china fue una cocina patriarcal y por ende tenía que sustentar el hogar. Entonces, como tenían que cocinar para poder vivir, comenzaron a expandir toda su cocina por el país, mostrando lo que tenían, a diferencia de la cocina japonesa que era muy matriarcal, muy de hogar, muy cerrada. Entonces, no salían los platos. Recién en el año 1970 se comenzó a dar la famosa fusión Nikkei entre la cocina peruana y la cocina japonesa. De ahí vienen los tiraditos, de ahí viene la especialización de los ceviches. Nosotros para tener una denominación de origen de ceviche peruano necesitamos ciertas características, si no, no cumple 4.3% de acidez, que todos los productos que intervienen dentro de un ceviche peruano sean crudos, es decir, de verdad como denominación de origen solo hay el pescado de conchas, 3 minutos el limón sobre las carnes, no cocinándolas porque el limón no cocina o cocina solo el fuego. El limón solo va a curtir, a manchar. Y la última característica, agregar un poco de hielo para lograr el tipo de acidez que se necesita dentro de un ceviche. Bien, esas son las características de un buen ceviche. Luego tuvimos la migración de los italianos que nos aportaron toda la parte de heladería y la parte de panadería. Nuestra panadería es muy importante, logramos y tenemos las bases de la panadería italiana para desarrollar una panadería peruana bien grande. Por ejemplo, en panadería nosotros hacemos pan de chicha morada, pan de ají, pan de guacatay, pan de ají de gallina, pan de escabeche. O sea, tenemos panes totalmente diferentes. Si tienen la oportunidad de ir a la universidad, ahora que tenemos profesores de panadería excelentes que le van a enseñar a hacer todo eso, asociado por supuesto a la panadería francesa también. Entre 1940 y 1950 era impensable en mi país poner en una reunión o una recepción, en un almuerzo importante, comida peruana en una mesa. La comida peruana era considerada como una comida de segundo nivel. El país se afrancesó. Se abrieron grandes hoteles, como ven ahí, el del lado izquierdo es el Hotel Bolívar, que fue el hotel más importante de la época de toda América, y el del lado derecho el Hotel Guillón. Y se trajeron chefs franceses, italianos, tailandeses para trabajar ahí. Y el país se afrancesó, solo se comía cocina francesa. Y algunos padres de algunos chicos, los hombres que pensaban en cocinar, las mujeres solo iban a aprender cosas en convento para poder casarse y todo eso. Pero algunos padres vieron la posibilidad de que sus hijos estuvieran cocina, puesto que estos chefs franceses como extranjeros
con respecto a la gastronomía, y mandaron a sus hijos a estudiar fuera. Eso hizo que estos señores regresen al país y comiencen a prestar todo lo que es la nueva cocina peruana. Toda la cocina peruana funcionaba y trabajaba con técnicas europeas. Muy bien, tenemos entre los 70 y los 80 los primeros cocineros peruanos, se abrieron las primeras escuelas en el país, las dos primeras fueron INAP y Los Andes. Yo comencé en Los Andes, después ya hice estudios en otro lado. Ingresó la cocina peruana a los grandes restaurantes. La cocina peruana se convirtió en cocina de mantel largo, ya se comía un buen oyuco en una mesa, ya se comía una carapunta en una mesa, se comía la causa en una buena mesa. Cuando el gobierno recibía invitados, comía cocina peruana, ya comenzó a cambiar todo. Y luego comenzaron los intentos de fusiones, como por ejemplo, si ustedes han escuchado la cocina novoandina. Yo no soy muy partidario de ese nombre, puesto que cocina novoandina significa la nueva cocina del Ande. Y en el Ande de mi país no se come un salsa de azafrán con un ratatouille. No se come eso, ¿no? Entonces para mí eso debería llamarse más bien técnicas modernas con insumos peruanos, más que cocina novoandina. Por eso mismo, una moda pasó. Todo el mundo quería utilizar alpaca, todo el mundo quería utilizar camu camu. Ahora se utiliza, pero no bajo ese proceso, ¿no? Ingresaron franquicias internacionales al país y se creó una nueva propuesta restaurantera, como por ejemplo hace Gastón, que ustedes deben saber que existe ahora en todo el mundo, que estamos considerados como restaurante número 5 dentro del top. Y del 90 a 2012-2013 se formalizan todas las escuelas, desarrollándose también nuestra universidad. Este es un pequeño resumen, señores, de todo lo que es el paso de la cocina peruana a través del tiempo. Muy bien. Pero esto no hubiese ocurrido y yo les estaría contando esta historia si es que nuestra gente no hubiese cambiado el chip y no se hubiese puesto a pensar primero que antes de hacer cocina fusión, cocina molecular, cocina de vanguardia, debemos conocer bien nuestros orígenes. Debemos saber de dónde venimos y qué es lo que nos hace sentir orgullosos. Cuando yo me paro frente a ustedes, me paro como un chef peruano que siento pasión por lo que hago. ¿Qué están haciendo ustedes? Todos están aprendiendo caviares y pumas, todos están aprendiendo, viviendo, pensando en Gastón y Garzá. No, señores. Aprendan sus técnicas francesas, que son la madre de toda la cocina. Pero asócienlo a su cocina. Repotencien sus insumos, conozcan sus regiones, vean su historia. ¿Y hacia dónde quieren llegar? He tenido experiencias a través de mi vida y en el mundo de chefs que creen que tienen un desarrollo gastronómico importante y cuando uno va a ver su cocina es una cocina mediocre, porque están pensando solo en hacer cocina francesa. Es como que yo venga acá y les diga, yo soy especialista en cocina mediterránea, soy especialista en cocina mediterránea, pero mi primera especialidad es la cocina francesa. Sería muy episodio ridículo salir al mundo a decir que estoy haciendo cocina francesa como un francés. ¿Quién me puede decir cuál es el producto más importante de la cocina colombiana? O nómbreme 3 productos de cocina colombiana que sean importantes y que no solo se usen para aromatizar un plato. ¿De dónde viene? ¿Qué historia tiene? ¿Qué porcentajes de nutrientes tiene? ¿Qué podría aportar al mundo? Sí, señora. No, señora, el frijol no es colombiano. El frijol se desarrolló en toda América, pero no viene de acá tampoco. El lulo. Lulo o... ¿Es lo único que lo aguaymanco este? Es una pelotita así amarilla, ¿no? Aguaymanco, nosotros también lo tenemos. A ver, no, el zapallo no es de acá, tampoco. Yo puedo decir, por ejemplo, que ojo, nosotros podemos decir que tenemos la papa como la papa es peruana, pero la papa no es peruana solamente, la papa es de toda América. Que nosotros tengamos la mayor variedad de papas es totalmente diferente, y hay que reconocer al César lo que es el César. Si la papa de Chiloé, la papa chilena, no hubiese ido a Europa, principalmente Irlanda, durante la hambruna que hubo en los años 1800,
esa gente se dice muerto. Porque nuestra papa tiene un problema, que tiene una plaga que se llama xisontáculo, que hace que se pudra muy rápido. La papa chiloé no, es muy resistente y hizo que pueda ayudarse y pueda mantener a esa gente. Entonces hay que reconocer todo en su sitio. No es que nosotros vamos a llenarnos la boca y decir, la papa es cierto, tenemos 21 variedades de papa, lo que quieran. Pero aportes de otras naciones al mundo a la vida. Una huasca, por ejemplo, ¿qué hace con una huasca aparte de echarla a un maquiato? A una olla. ¿Qué más hacen con esa huasca? Nada. O sea, solo sirve para normalizar el ajiaco. Yo con un chincho hago una cachamarca, lo deshidrato, hago un chimichurri de chincho, puede servir para aplicar a aromatizar sales, puedo meterlo en unos tamales, por ejemplo, puedo hacer un licor de chincho con pisco, un trago de licor de chincho con pisco, por ejemplo. ¿Qué hacen ustedes con su huasca? Ajiaco nomás. Entonces, ¿dónde está la parte de aporte que como profesionales van a tener ustedes a su profesión? Qué bueno. Eso es bueno. Entonces, el fin de todo esto, el fin de que vayan ustedes a hacer pasantías, el fin de que nosotros vengamos a hablar acá con ustedes, no deben decirles que corto la pata en chimarreo chiloso, que corto el tomate con casés, no, ni que voy a hacer una chifonada, no, ni que voy a mezclar con ají. Ese no es el fin. El fin es transmitir a ustedes cuál fue el trabajo que hizo mi país y nuestros cocineros, incluyéndome, para poder tener la gastronomía que tenemos ahora. Ustedes sí están haciendo algo que es muy inteligente. Muchos de ustedes están yendo a mi país en este momento. Están haciendo lo que los japoneses hicieron en su debido momento con los americanos. Se fueron hacia América, comenzaron a aprender absolutamente todo, después regresaron. En principio copiaron, que luego mejoraron y ahora son los mejores en el mundo mundial. Están haciendo eso y me parece perfecto. Pero el problema, están saliendo, están yendo a estudiar, están manejando todo perfecto. El problema es que cuando regresan, tienen que hacer la cocina de allá, tienen que regresar a hacer la cocina peruana. Y lo que tienen que hacer es la cocina colombiana con esas técnicas. Muy bien. No los voy a aburrir más. Espero no haberlos aburrido, señores. Lo que quiero, sí. Esto que he hecho hoy día es una de las clases muy reducida, muy corta, como las manejamos nosotros en línea. Primero tenemos una clase demostrativa donde hablamos de todo esto, hablamos de historia, cultura y todo lo demás. El chef sube y cocina, hace todas las técnicas y luego esta misma clase se replica ya desde el punto de vista práctico. ¿Muy bien? Sí. Qué bueno, eso es muy gratificante. Qué bueno, eso es muy importante. ¿Quiénes estudian esa materia? Venga, a ver, señor, ¿qué creen que es lo más importante dentro de esa materia? ¿Y qué te da a ti como valor agregado el estudiar la historia de la cocina colombiana? Ok, perfecto, ese es el conocimiento, pero a título personal, ¿qué te da? No te da pasión, no te da orgullo, no te da sentir, ¿no? Sentir que de verdad lo que estás haciendo vale la pena. Eso es lo que buscamos con nuestros alumnos. Que sientan que vale la pena el sacrificio de levantarse a las 4 de la mañana de un terminal pesquero. Que sientan que vale la pena, que tienen que estudiar mucha matemática para poder hacer costos, presupuestos, proyectos y todo lo demás. Que sientan que vale la pena, que tienen hora de entrada a un trabajo y no tienen hora de salida. Que sientan que vale la pena, que cuando mandan un plato al comensal regresa vacío. Ese es mi mayor halago. Mandar un plato al restaurante y que regrese vacío. Cuando regresa a la mitad o lleno, es decepcionante para mí. No me digas nada, no opines, no digas nada, solo cómetelo. Eso es importante. Muy bien, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a trabajar 2 platitos rápidos. Lo primero que vamos a hacer es, voy a utilizar un pescado
cualquiera en general. Este plato, cuando lo creé, yo lo pensé y lo siempre lo hago en el país con paiche. Paiche es un pescado de río de la zona de la selva que pesa aproximadamente 250 kilos. Es un pescado de carne magra, blanca, que en este momento se trabaja en pisciculturas porque se tiene que cuidar mucho. Este pescado lo voy a marinar en un poco de ají amarillo, lo voy a freír. Luego voy a acompañar este pescado con una salsa de seco. Una salsa de seco es una salsa de cilantro, culantro para nosotros, que se come en el norte del país, que puede ser acompañado de pescado, de marisco, de carne, de pollo, de lo que fuera. Además, voy a hacer una especie de milojita. Supuestamente era con papas moradas, papas naranjas, que traía yo de Lima, pero me la quitaron del aeropuerto. Aquí tengo todo. Vamos a hacerlo con papa de acá. Vamos a hacer una milhoja con papa, queso, ajonjolí, un poquito de cilantro y un poquito de ají amarillo. Y vamos a acompañarlo también utilizando la técnica del risotto para hacer un quinoto. Vamos a hacer un quinoto y todo eso viene a mitad. Y por otro lado, vamos a cortar un poco de pescado en forma de cisere para trabajar una especie de carpaccio, el cual vamos a bañar o vamos a marinar con una mayonesa de maracuyá y un tablero de vino. Muy bien, entonces comenzamos.